Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por estar en esta reunión. En el día de hoy queremos presentar la charla Inteligencia Artificial aplicada en la medicina. Va a ser presentada por la doctora Valeria Cortés, la doctora Camila Escobar y la doctora Juliana Erazo, residentes de primer año de la residencia de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Buenos días y demos comienzo a la charla. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias pues por asistir a esta sesión académica. Nosotras quisimos dar continuidad a este tema tan importante de lo que es la inteligencia artificial. Algunas semanas pasadas pudimos ver con la doctora Denis una inducción, una introducción a lo que es la inteligencia artificial, los conceptos necesarios para poder entenderla y así poder irnos adentrando poco a poco a este nuevo mundo que definitivamente cada vez cobra más importancia en nuestra área, en la salud. Y el día de hoy queríamos ya trasladar estos conceptos que habíamos visto previamente a lo que es la inteligencia artificial aplicado en la medicina. Para comenzar, queríamos hablar sobre algunas citas de los exponentes más importantes a nivel de tecnología, como Satya Nadella, que es el director ejecutivo de Microsoft, que considera que la inteligencia artificial es quizá la tecnología más transformadora de nuestro tiempo y la atención médica es quizá la aplicación más apremiante de la inteligencia artificial. Google Health cree que la inteligencia artificial está lista para transformar la medicina, brindando nuevas tecnologías de asistencia que permitirán a los médicos brindar un mejor servicio a sus pacientes y el aprendizaje automático tiene docenas de posibles áreas de aplicación, pero la atención médica se destaca como una gran oportunidad extraordinaria para beneficiar a las personas. Así que recordemos algunos conceptos que vimos en las semanas pasadas para poder entender bien cómo se aplica la inteligencia artificial en la medicina. Y bien se dijo la semana pasada la doctora Denis que es un término utilizado para describir el uso de computadores, tecnología, máquinas, que lo que hace es simular el comportamiento inteligente y pensamiento crítico comparable con el del ser humano. Y esto a grandes rasgos, ¿cómo lo hace? Esto lo que hace es que recolecta datos que nosotros mismos le damos datos humanos o tenemos una base de datos y esta es capaz de identificar patrones, hacer predicciones y así arrojar recomendaciones. Entonces se han basado la inteligencia artificial en cómo funcionamos nosotros los seres humanos. Nosotros recolectamos estos datos a través de los órganos de nuestros sentidos, que está la visión, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, y procesamos toda esta información de todos estos estímulos a nivel de un solo punto, que va a ser nuestro cerebro, para después generar una respuesta. Esto es lo que le ha apostado a la inteligencia artificial, de tener estos datos que son humanos en el momento que no ha podido todavía recolectar todos estos estímulos y poder procesarlos en un solo centro y así generar una respuesta. Así que recordemos el aprendizaje automático de todos los conceptos que hablamos anteriormente. Estos son los que se utilizan sobre todo ahorita en las nuevas tecnologías y las aplicaciones en la medicina. El aprendizaje automático o el machine learning es una rama de la inteligencia artificial que ha adquirido ahorita bastante popularidad y no solo se limita a una probabilidad estadística de algo, sino que, como dijimos, evalúa patrones y así da recomendaciones. Entonces, este va a desarrollar algoritmos y modelos que le van a permitir aprender y tomar decisiones basadas en estos datos. Y esto va a tener tres algoritmos por lo general que van a ser el supervisado, no supervisado y por refuerzo. El algoritmo supervisado, ¿qué es? Esto va a servir más que todo para realizar predicciones. Entonces, en este algoritmo se conoce el valor objetivo de dicha predicción. Este tiene una etiqueta. Entonces, la inteligencia artificial intenta aprender la relación entre este y otras variables que son más fáciles de medir. Un ejemplo de ello puede ser intentar predecir el tamaño de un tumor después de un tratamiento farmacológico en función de las características genéticas del paciente. Otro de los algoritmos utilizados va a ser el algoritmo no supervisado. ¿Y esto qué va a hacer? Va a descubrir patrones en datos donde no tenemos conocimiento del resultado de interés o no se ha etiquetado. Es decir, aquí no conocemos el valor objetivo. Muchas veces se utiliza como precursor del algoritmo supervisado y aquí es donde se usan esa cantidad de redes neuronales que tienen muchos niveles de nodos que hablábamos en las semanas pasadas, que igual tenemos que introducirle esta información humana, darle todos los datos y estas mismas interconexiones se van a encargar
de identificar, clasificar y así sacar sus propias conclusiones. Y ya por último, como en este ámbito del Machine Learning tenemos lo que es el algoritmo por refuerzo. Y esto lo va a hacer mediante un sistema de puntos o motivación para ponerle una meta a la inteligencia artificial para que ella vaya mejorando por sí misma. Y estos van a aprender de a prueba de error. Este modelo va a aprender de sus experiencias pasadas y adapta su enfoque para lograr el error de predicción más bajo posible. Recordemos que estos algoritmos no son excluyentes, pero de esta manera se pueden retroalimentar entre ellos. Pasando aquí también al Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, que también lo tocábamos en las sesiones pasadas, lo que quisieron hacer es que se pareciera mucho a nuestro sistema nervioso central. Entonces, esto lo va a hacer por medio de redes neuronales artificiales, donde vamos a tener estos nodos en varias capas. Entonces, vamos a tener una capa de entrada, donde están estos nodos iniciales, donde aquí es donde está el aporte de todos estos datos humanos a la inteligencia artificial, y es la primera información que entra. Luego siguen las capas ocultas, que generalmente tienen 3 niveles o pueden tener mucho más, y cada nodo tiene una cantidad infinita de interconexiones y por ende tiene un diferente peso asignado ya por el programador, y así hacen conexiones entre ellas, sí, se van retroalimentando. Y ya por último tenemos, pues estos nodos simulan como lo que es nuestra sinapsis. Y ya por último tenemos un nodo que es nuestra capa de salida, que es la capa de salida de la inteligencia artificial, que es la respuesta que esta genera. Este Deep Learning es lo que se ha utilizado muchísimo ahorita en estas nuevas aplicaciones, al igual que el Machine Learning, y este va a ser más complejo porque requiere más datos para su entrenamiento, pero tiene gran rendimiento en las aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, nuevamente tumores a partir de imágenes radiológicas. Y este es como un resumen de cómo se utiliza toda esta inteligencia artificial en la medicina. Tenemos la Big Data, que tenemos todos los datos genéticos, multiómicos, del microbioma, del ambiente, imágenes, entre otras, que ingresan a la inteligencia artificial, donde se le retroalimenta por de estas dos ramas de la inteligencia artificial, donde tenemos el Machine Learning y el Deep Learning, y están los diferentes algoritmos de aprendizaje de ellos, el supervisado, el no supervisado, el de refuerzo y el semisupervisado, donde se van a conocer algunos datos de este objetivo, de este resultado objetivo, y a partir de ello se generan pues estas predicciones. Entonces la inteligencia artificial en la medicina se ha utilizado desde la programación en citas en línea, registros en línea en centros médicos, digitalización de nuestros registros, para hacer agendamiento de citas, fechas de vacunación, en medicamentos. Y esto es como un gráfico donde mostramos, pues queríamos mostrar como en todo lo que se ha aplicado a lo largo del tiempo. La radiología, por ejemplo, ha sido una de las ramas más abiertas y ha dado la bienvenida al uso de esta nueva tecnología. Y aquí puede proporcionar una ayuda sustancial, ya que no solamente se va a dedicar como a esta etiqueta de exámenes anormales, sino que la podríamos utilizar para identificar rápidamente algunas imágenes negativas que a veces los médicos estamos esperando, por ejemplo, en un servicio de urgencias, en un servicio de alto volumen, donde hay menos recursos humanos disponibles. Entonces, esta inteligencia artificial nos puede ayudar, por ejemplo, a identificar estas imágenes que dan resultado negativo en TAC, en rayos X, en resonancias magnéticas. Entonces, pues es algo que nos puede complementar muy bien. También tenemos que en 1986 se creó por la Universidad de Massachusetts el DX-Plane, que es un programa donde tenía una lista de diagnósticos diferenciales probables según un complejo de síntomas, y se ha utilizado como una herramienta educativa. Tenemos también el Babylon, que es una aplicación que se utiliza en el Reino Unido para consultar al médico en línea, verificar síntomas, solicitar kits de prueba, por ejemplo. Tenemos también lo que es la cirugía por el robot Da Vinci, sobre todo muy innovadora en el tema de urología y ginecología, que lo hablaremos más adelante. Tenemos el Boyle Health del hospital y más el Hospital Infantil de Boston. En el 2018 hicieron una interfaz que brinda consejos a los padres sobre su hijo enfermo, brindando información de medicamentos y así ver si realmente requieren una visita al médico.
Y por otro de los ejemplos que tenemos es que la Universidad de Stanford, a través de su programa PAC, que es una atención asistida a inteligencia artificial para el bienestar y el desarrollo de personas mayores que viven solas, que también es de bastante utilidad, que detectan cualquier cambio de comportamiento y dan aviso. Entonces, estos son algunos de los infinitos ejemplos que se han dado en inteligencia artificial que nos van a poder complementar muy bien como médicos. Aquí entonces la inteligencia artificial indiscutiblemente está creciendo muchísimo en el sector salud. Tenemos un artículo que habla sobre la salud pública y tendrá un gran impacto en todos los aspectos de atención primaria. Hubo un estudio en el 2016 donde se vio que los médicos que usaron estas herramientas de ayuda, por ejemplo en el dictado para hacer las notas, permitieron que estos médicos pudieran pasar más tiempo cara a cara con los pacientes. Así que en la inteligencia artificial vamos a tener en la medicina escépticos y también defensores. Pero definitivamente va a ser parte integral de la medicina del futuro y así, por eso es importante capacitar a los médicos sobre los conceptos y la aplicación de la misma y así poder trabajar en conjunto para aumentar esta productividad y eficiencia. Entonces la idea es que tengamos un equilibrio mutuo, que es una línea pues muy fina para poder tener un beneficio de este uso, de esta automatización, más el juicio humano, y tratar de que esta preocupación de que la inteligencia artificial nos esté reemplazando no vaya a obstaculizar los beneficios que podemos tener de ellas. Entonces, muchas veces como de las preocupaciones que tenemos alrededor de esto es que hayan pérdidas de trabajo, que no tengamos el tema de la empatía, de esa inteligencia emocional que tienen pues, los humanos directamente con sus pacientes, pero podemos ganar muchas otras cosas, mejorar la precisión, la eficiencia, también tratar de que con estas tareas repetitivas que podemos hacer los humanos en ciertos ámbitos, que la inteligencia artificial nos pueda ayudar con eso para poder hacer nuestro enfoque en otros, como por ejemplo casos más críticos. También podemos ayudar a que la inteligencia artificial en un futuro nos pueda hacer que podamos ahorrar dinero y tener una mejor monitoría. Entonces están como estas ventajas y desventajas que siempre como se han tocado en este tema de inteligencia artificial. Aquí en este estudio, por ejemplo, sugieren que a corto, pues lo que se espera de la inteligencia artificial en un corto plazo, mediano y un largo plazo. Tenemos pues que la inteligencia artificial en un corto plazo, que es entre los próximos 5 años, podamos utilizar estos asistentes virtuales o podemos aplicar todo este sistema de Internet a las aplicaciones del cuidado en salud, aumentar la telemedicina, hacer, por ejemplo, programas de soporte mental personalizados. En la medicina de precisión ya se han tenido avances, por ejemplo, en las imágenes con la retinopatía diabética o un planeamiento de radioterapia. También tenemos en cuanto a las terapéuticas el CRISPR, que es un programa que nos ayuda hacer una edición genética a nivel de las células y tenemos una gran infinidad de cosas que podemos ir explorando alrededor de este tema de inteligencia artificial. Ya para un largo tiempo de 10 años se espera que esta inteligencia artificial podamos tener estas aplicaciones más autónomas y poder hacer un cuidado predictivo y anticipatoria y que todas estas redes pues estén como interconectadas. Esto como manera generalidad de la inteligencia artificial en el uso de la medicina. Ahora, no hay que dejar por fuera el tema de la academia, ya que pues nosotros tenemos que estar actualizando constantemente, búsqueda de información, y aquí es donde tenemos toda esta inteligencia artificial generativa que hablábamos las semanas pasadas y el deep learning. Y les quería comentar que la vez pasada hablamos de lo que era ChatGPT 3.5, que era el que teníamos, donde le hacíamos una serie de preguntas a este programa y nos daba respuestas en nuestro propio lenguaje. Él aprendió nuestro lenguaje, nuestro dialecto y nos responde. Pero en marzo, el 14 de marzo del 2023, hubo el lanzamiento de GPT-4 y está disponible para los usuarios que utilizan ChatGPT Plus. Y esta aplicación tiene una capacidad de aprendizaje 500 veces mayor que la versión anterior. Además, tiene información más actualizada. Recordemos que ChatGPT 3.5, que es el que ya conocíamos, tenía información únicamente hasta antes del 2021. Y se han revisado sobre todo también actualizaciones en el control de las respuestas en la parte ética con el fin de evitar que los usuarios generen contenido engañoso o manipulativo. Entonces,
Estas son algunas de las novedades que tiene lo que es el GPT-4. Tenemos, por ejemplo, mayor creatividad. Este es un ejemplo que se pone en la página de OpenAI, donde uno le exige al GPT-4 que explique la trama de la Cenicienta, donde las palabras de cada oración inicien con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Y la inteligencia artificial, nos brinda todo este texto de cómo se ajusta para generar estos patrones y poder responder a esta pregunta. También tenemos que en este GPT-4 tenemos textos más largos. En GPT 3.5 se ponían hasta 3.000 caracteres, mientras que GPT-4 nos trae hasta 25.000. Y algo muy interesante y muy importante que la podemos aplicar en un futuro también es el que ya tiene visión por computadora. Entonces podemos utilizar estas imágenes donde yo aquí, o sea, aquí en esta aplicación no se le ha introducido qué hay en esta imagen, sino que él reconoce lo que está en la imagen y yo le puedo preguntar qué puedo hacer con estos ingredientes. Y aquí no le hemos mencionado qué ingredientes hay. Él mismo los reconoce y nos envía una gran cantidad como de recetas que podríamos hacer. Entonces, esto es algo muy importante que se puede extrapolar a otras áreas. Este GPT-4 lo pusieron a hacer exámenes en los Estados Unidos, por ejemplo, el examen del BAR, que es el examen de ingreso de los abogados, perdón, y vemos que tiene un adecuado rendimiento, 298 de 400. También en las Olimpiadas de Biología tuvieron un buen rendimiento. Y aquí en los exámenes de conocimiento médico, tuvieron un rendimiento del 75%, comparado con el de GPT 3.5, que es el que conocíamos antes, que fue el 53%. Aquí, de manera más gráfica, vamos a poder observar el rendimiento de ambos programas. El GPT 3.5 está representado con unas barras de color azul, pero vemos que el GPT-4, tanto en su versión que no tenía esta capacidad de identificar las imágenes que ya previamente comentamos, como la nueva versión, vemos que tiene mucho mejor rendimiento que el GPT 3.5 que ya teníamos. Aquí este estudio me pareció muy interesante, donde se publica el 8 de mayo de este mismo año por el Royal College of Ophthalmologists, donde lo que hicieron fue hacer una comparación entre GPT 3.5, GPT-4 y el rendimiento del usuario humano en un examen de oftalmología. Entonces, se ha reportado que GPT-4 y a veces GPT 3.5 logran puntajes de aprobación en los exámenes de los STEPS de los Estados Unidos. Estos dos programas, ambos aprueban las pruebas que prueba la Junta de Neurocirugía con tasas comparables similares a los de los residentes de neurocirugía. Sin embargo, GPT 3.5 no pudo ser consistente y preciso en la mayoría de las preguntas del examen oftalmológico. Entonces surgió esta curiosidad ahorita, pues que salió GPT-4 en hacer como toda esta comparación entre ChatGPT 3.5, 4 y los humanos en un examen escrito de oftalmología práctica. Entonces, lo que se hizo fue que en abril de 2023 se ingresaron a GPT 260 preguntas de opción múltiple de un examen simulado del curso de Ciencias Básicas y Clínicas de la Academia Americana de Oftalmología, que pues es uno de los materiales de práctica recomendados en este área. Y el GPT de uso público, es decir, el 3.5, carecía de capacidades visuales como tal de ver las imágenes, y entonces las preguntas de imágenes las trasladaron como a textos basados en esas imágenes para poder hacer estas preguntas. Y un investigador enmascarado que clasificó las preguntas en primer orden, que es como recordar hechos como tales, y orden superior, que son las tareas de evaluación y análisis. Entonces, ¿qué obtuvieron? Que fue muy interesante. La puntuación de GPT 3.5 fue del 63.1%, GPT-4 es de 76.9% y la de los humanos es de 72.6%. Entonces, como primer resultado, se tuvo que GPT-4 como los humanos superaron el umbral de aprobación del examen, que tenía un corte de 65%. Y empezaron a comparar entre ellos cómo se desempeñaba. Entonces teníamos que la puntuación de humanos y GPT-4 era muy similar, mientras que la puntuación de GPT-4 era mucho más superior que la de GPT 3.5, con una P estadísticamente significativa, e igual que los humanos, era mejor el rendimiento de los humanos que la de GPT 3.5.
Se concluyó pues que GPT-4 tiene un desempeño similar a la de los humanos también en todas las temáticas, pero vieron un rendimiento peor en las preguntas de orden superior, es decir, las preguntas de orden superior eran las que decían que eran evaluar algo y analizarlo, y las de textos basados en imágenes. Además, GPT 3.5 y GPT-4 se negaron a responder 2 preguntas, y al retirar pues estas 2 preguntas se logró mejorar se logró nivelar un poco entre los humanos y GPT-4 estos resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, un resumen de lo que se hizo, la clasificación de todas las preguntas, de córnea, de oculoplástica, neurooftalmología, y podemos ver cómo el rendimiento de los humanos con GPT-4 fue pues realmente bastante similar. De hecho, GPT-4 alcanzó un poco de mejoría en estas respuestas. GPT 3.5 definitivamente no lo logró. Y como conclusiones, este estudio muestra, este artículo pues resume que el GPT-4 aprobó el examen de oftalmología, GPT 3.5 no lo aprobó, además que ya se lo habían hecho 3 meses antes un examen similar y tampoco lo había aprobado, y esto quiere decir que esta aplicación sí ha avanzado considerablemente. GPT-4 superó en los humanos que eran residentes de oftalmología y oftalmólogos ya en ejercicio en preguntas basadas en texto, pero vemos que desempeñaron un peor rendimiento en las preguntas de orden superior y basadas en estos textos en imágenes. Esto puede estar relacionado a la diferencia que puede reflejar la importancia del análisis visual en lo que es la oftalmología. Así que los autores concluyen pues, que es importante que los oftalmólogos permanezcamos como informados sobre la evolución de los sistemas de inteligencia artificial, que con mayor capacitación y refinamiento podrían contribuir bastante a la atención médica y al apoyo de toma de decisiones. Y como otras novedades en Encuentro Academia les quería traer que Microsoft se alió con OpenAI, que es el creador de ChatGPT, donde van a utilizar, implementar este chatbot en Bing, que es el buscador de Microsoft. Entonces van a poder tener esta misma interacción de procesamiento de lenguaje natural NLP que hablábamos la vez pasada, como ChatGPT, que podemos hacerle preguntas en nuestra forma natural de hablar, pero también vamos a tener el buscador de fuentes como lo venían teniendo. Y entonces Google también está en el proceso de sacar una nueva, que es su competencia, también el buscador que se va a llamar BERT AI, donde vamos a tener también este mismo patrón de búsqueda con un chatbot que nos va a poder ayudar a buscar también información. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esa utilidad de la inteligencia artificial y el diagnóstico clínico. Vamos a mostrar algunas herramientas que están aprobadas por la FDA para realizar estos diagnósticos. No nos vamos a... Camila, el video. No nos vamos a adentrar propiamente en el tema de oftalmología para dejar, digamos, paso a una siguiente charla o a muchas más. Entonces vamos a ver que esta inteligencia artificial ha demostrado ser bastante eficaz, sobre todo en la interpretación de imágenes médicas como radiografías, tomografías, mamografías, y con esto vamos a asociarlo también con la capacidad que tiene esta inteligencia artificial de procesar grandes cantidades de datos médicos y clínicos, que incluso puede llegar a analizar síntomas, resultados de pruebas y antecedentes médicos de los pacientes para ofrecer recomendaciones de tratamiento o orientaciones en esos tratamientos, como vamos a ver más adelante. Adicionalmente, además de tener el análisis de la historia clínica de imágenes, vamos a ver que también puede darnos análisis en el tema genómico para identificar mutaciones pues exactas y así brindar lo que se llama la medicina de precisión, que también vamos a comentar. Una de las herramientas que quise traerles y quise mostrarles es Face2Gen. Es una aplicación que es de descarga gratuita que se encuentra en la App Store. Y lo que nos permite esta aplicación es identificar diagnósticos de síndromes raros
se habla de más de 10.000 diagnósticos que pueda arrojarnos la aplicación. Con el simple hecho de tomar una foto de nuestro paciente, se crea el caso en la aplicación, se toma las fotos, digamos que la aplicación nos orienta a los ángulos, y lo que hace es que la inteligencia artificial lo que traza es una especie de vectores dentro de la imagen de los pacientes, y con esto arroja una lista de posibles diagnósticos, los cuales los enumera desde el más, digamos, probable hasta el menos probable, y vamos viendo que con estas mismas fotos que los clínicos suben, la inteligencia artificial se va nutriendo de información para generar más diagnósticos en futuros casos. Entonces, esto mismo hace que la aplicación pues sea de uso gratuito para nutrir toda esa base de datos. Ahí le queda a uno, digamos, como la duda o el interrogante de, bueno, la privacidad del paciente, hasta dónde llega, sabiendo que esas fotos quedan en una aplicación, y digamos que eso es muy claro, que ellos separan totalmente, es decir, las fotos propias del paciente quedan archivadas como un expediente clínico con total privacidad, y lo que la inteligencia artificial continúa usando es esos vectores que se crearon a partir de esas imágenes que le suben propiamente pues los clínicos. Sigue. Bueno. Otra de las herramientas muy importante está en el tema de la oncología, se llama Tempus. Esta lo que hace y cómo funciona es tomando datos de la historia clínica. Esto lo hace tomando esas herramientas de procesamiento del lenguaje natural, es decir, no es que nosotros debamos responder preguntas de sí o no, sino que simplemente con el hecho de pegar la historia del paciente, la historia clínica, la inteligencia artificial logra extraer sintomatología, logra extraer antecedentes y todos estos datos precisos, algo así como funciona pues ChatGPT, que de la forma en que uno le pregunte y las palabras que uno use, indistintamente él logra arrojar la información que se necesita. Además, pues de estos datos clínicos también toma datos moleculares y de genómica. En este caso, estos datos de genómica sí son brindados propiamente por ellos. Ellos tienen algunos laboratorios, uno tiene en Austin, Texas, otro en Chicago, y lo que hacen ellos es ser un apoyo para los hospitales y para las clínicas en la toma, en el procesamiento e incluso pues en el envío de las muestras, y una vez ellos pues procesadas esas muestras moleculares, arrojan entonces también un diagnóstico y un tratamiento totalmente personalizado para el paciente, que aquí también entra entonces esa medicina de precisión. Hablan dentro de sus estadísticas que aproximadamente en el 50% de los servicios de oncología de Estados Unidos se hace uso de Tempus, y más o menos un 40% de los oncólogos también de este país pues han podido beneficiarse de esta inteligencia artificial pues aplicada en la oncología. Dale. Esta otra herramienta, KF Bio, es una empresa que está más orientada al servicio de patología. Esta me llamó bastante la atención, en especial se han dedicado al diagnóstico de cáncer de cuello uterino, de cáncer gástrico y de nódulos tiroideos. Lo que lo limita un poco es que requiere el uso de los equipos de ellos, e incluso de algunas tinciones propias pues de esta tecnología, pero tiene unos datos muy interesantes, y es la eficacia en cuanto, o la eficiencia en cuanto al tiempo que emplean para la lectura de cada diapositiva, como lo llaman ellos. Ellos hacen una lectura de 1.500 casos al día,
es decir, cada diapositiva la leen en menos de 60 segundos, o sea, cada muestra la leen en menos de un minuto, y si uno se pone pues en la calculadora a dividir esos 1500 en los minutos del día, pues es como si un patólogo leyera una muestra cada minuto sin parar en las 24 horas, o sea, da exactamente las horas del día, y digamos que ahí eso sí es un poco preocupante en cuanto a esa inquietud que le genera a uno el hecho de después que esa inteligencia artificial vaya desplazando ciertos ejercicios, y también pues han demostrado que tienen una sensibilidad y una especificidad bastante considerable, una sensibilidad más o menos del 98%, con una especificidad más baja, mayor del 63%, e incluso el sistema llega a brindarnos con los hallazgos una clasificación dentro del grado de malignidad. Dale, vale. No, devuelve esto. Entonces, otra de las herramientas es Profound. Lo que esta base de inteligencia artificial hace es el diagnóstico de cáncer de mama a través de imágenes de mamografía y de tomografía. Lo hace mediante estos logaritmos avanzados de aprendizaje automático, de análisis de imagen, y lo que hace es identificar calcificaciones y densidades dentro de estas imágenes, y les da un puntaje de 0 a 100 en qué tan seguro está esa inteligencia artificial de que eso se trata de una malignidad. Entonces, entre más se acerca al 100, entonces este sistema pues va a orientarnos en que se trata realmente de una malignidad. ¿Cuál sería la ventaja de este tipo de herramientas? Uno, la precisión; dos, la disminución pues en el tiempo y de diagnóstico, y con esto brindarle pues al paciente también un tratamiento más oportuno. Ellos hablan dentro de sus datos de un ahorro de tiempo del 52% respecto a lo que se toma pues los radiólogos. Y me impactó mucho que la parte de radiología, como le dijo mi compañera al principio, tiene una ventana súper abierta para el uso de inteligencia artificial. Dale, vale. Otra de las herramientas que quise mostrarles se llama Rapid. Esta está especializada en los servicios de emergencia. Entonces logra identificar en las imágenes tromboembolismos pulmonares, logra identificar hemorragias cerebrales, ACV de origen isquémico, hemorrágico, incluso también logra identificar aneurismas solo con la lectura de la imagen por la inteligencia artificial. Y además de hacer esa lectura de esa imagen, también coordina como tal el equipo médico para la respuesta a estos pacientes. Entonces, se sube la imagen que se toma, la inteligencia artificial hace la lectura y lo que hace es generar un mensaje de alerta en los celulares de los médicos que están, digamos, de turno, que están en el servicio, y con esto el médico también puede configurar qué notificaciones le llegan y cuáles no, porque también tiene la capacidad de descartar, y por ende también puede generar el mensaje de estudios que sean totalmente negativos. Dale, vale. Ahora, hablando un poco de la medicina de precisión, dale, vale. La medicina de precisión es un enfoque médico que ha reforzado la inteligencia artificial, y lo que hace es personalizar el diagnóstico, personalizar el tratamiento e incluso influir en la prevención de enfermedades, teniendo en cuenta las características de cada paciente, como su genética, su estilo de vida, el ambiente en el que vive y los datos clínicos propios que se extraen pues de esos datos que recolectamos nosotros como clínicos. Entonces, desde la parte genómica, la inteligencia artificial
puede identificar patrones, puede identificar mutaciones genéticas que estén relacionadas con la enfermedad. Por ejemplo, en el cáncer, ellos pueden analizar el perfil genético del tumor para predecir la respuesta a los tratamientos que se brindan. Desde el diagnóstico de imágenes, como ya les mencioné, es capaz de analizar por sí solo las diferentes imágenes radiológicas para detectar algunas características específicas de enfermedades. Por ejemplo, en este caso se puede, en la parte de oftalmología, ubicar patrones de retinopatía diabética, que es lo que vimos está un poco más desarrollado, y dar entonces al clínico algún diagnóstico o orientación. Igualmente es capaz de extraer datos clínicos y biomarcadores de esas historias clínicas electrónicas y así encontrar patrones y factores de riesgo asociados con ciertas enfermedades que en esta parte, digamos, por ejemplo, en las enfermedades cardíacas ya no nos va a arrojar un perfil de riesgo como tan generalizado por escala, sino que ya particulariza y da un porcentaje exacto de cada uno de los pacientes, el riesgo que tienen de desarrollar eventos cardíacos. Igualmente, toda esta medicina de precisión pues se va a dar en tiempo real, lo que va a ayudar al clínico a tomar decisiones en tiempo real, porque vamos a ver, se han desarrollado incluso para toma de signos vitales, y con el conjunto de todos estos datos dar un manejo, un tratamiento totalmente individualizado. Bueno, para continuar entonces vamos a pasar a otro apartado muy interesante de este tema, que es la robótica asistida por inteligencia artificial, la cual en medicina ha tenido un rápido crecimiento y lo que combina es la tecnología robótica y el aprendizaje automático para mejorar los procesos médicos y de atención al paciente. Esto obviamente nos ha permitido abrir nuevas posibilidades y ha llevado a avances significativos en varios aspectos de la medicina. Algunas áreas clave en las cuales se está aplicando la robótica asistida por inteligencia artificial son la cirugía robótica, el diagnóstico asistido por inteligencia artificial, que ya nos comentó Cami, la monitorización y cuidados de pacientes, la terapia y rehabilitación y la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. En este último punto, los algoritmos de aprendizaje automático son capaces de analizar conjuntos de datos genómicos y moleculares para identificar relaciones y patrones que nos puedan conducir al descubrimiento de nuevos tratamientos o el proyecto de medicamentos más efectivos. Sigue, va. Bueno, entonces para iniciar, un área clave es la cirugía robótica. Entonces, como sabemos, estos sistemas han revolucionado toda la parte de cirugía y permiten realizar a los cirujanos con procedimientos más complejos, con mayor precisión, estabilidad y control. Estos algoritmos de aprendizaje automático además pueden ayudar a analizar datos en tiempo real, proporcionar retroalimentación al cirujano y así optimizar los resultados quirúrgicos. Aquí quisimos traerles dos ejemplos de sistemas de cirugía robótica. El primero, el de la izquierda, es el sistema Da Vinci, en el cual el cirujano opera cómodamente mediante una consola, de la cual manipula los mandos del robot y así obtiene una visión tridimensional del interior del paciente. En esta consola, además, le permite visualizar simultáneamente imágenes que se tomaron previas a la cirugía. Este tipo de dispositivo es ampliamente usado en urología, según lo que pudimos leer, también en algunas patologías de ginecología, de cirugía general y también en cirugía cardiotorácica. En oftalmología, aún estos sistemas se encuentran en etapas de desarrollo y no está ampliamente distribuido en muchos centros médicos. Aquí se describe el sistema PriceEyes, el cual se está probando su seguridad y calidad. Se dice que se ha probado en tratamientos de cirugía de retina y también se ha probado en terapia génica directa en retina. Aquí, como vemos en la imagen de la derecha, los cirujanos controlan el robot desde una estación cercana y utilizan dos joysticks
táctiles en 3D para mover las pinzas mientras observan el trabajo en una pantalla. Esto resulta pues muy interesante porque el robot manipula directamente el globo ocular. Sin embargo, son sistemas que no han mostrado una superioridad significativa frente a la precisión del cirujano, por lo cual por eso todavía no están ampliamente distribuidos en oftalmología. Bueno, otro aspecto importante es la monitorización y cuidado de los pacientes. Aquí la robótica asistida por inteligencia artificial también se utiliza pues para monitorizarlos, especialmente en ambientes intrahospitalarios. Se dice que este tipo de robots pueden recopilar información y analizar datos vitales en tiempo real. Entonces son capaces de tomar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno en sangre. Este tipo de inteligencia artificial permite detectar patrones anormales y predecir complicaciones potenciales, lo cual facilita una respuesta médica mucho más rápida, eficiente y también de manera personalizada. Estos incluso son capaces de recordar la toma de medicamentos, permiten videoconferencias entre los médicos y los pacientes, por lo cual ayudan también un poco a disminuir esa brecha en cuanto a las distancias de atención en salud. Les quisimos traer dos ejemplos. En este caso, el de la izquierda es un robot llamado RP Vita, el cual en su cerebro electrónico contiene grandes volúmenes de investigación médica e incluso de estudios de casos clínicos. Este está aprobado por la FDA desde el 2013 e incluso se dice que es capaz de realizar un examen de pupilas. El de la derecha es un robot llamado Xiaoji, es un médico robótico creado por una empresa china. Se dice que este robot logró superar un examen de medicina en el 2017 y realiza actividades de apoyo a los profesionales sanitarios en centros de salud. Incluso se dice que es capaz de sugerir fórmulas médicas a los pacientes. Obviamente todo esto supervisado por médicos y la idea en estos casos es aliviar un poco la carga de trabajo sin llegar a reemplazar a los profesionales de la salud. Otro aspecto muy interesante es la terapia y rehabilitación usada para ayudar a los pacientes a recuperarse de lesiones o algún tipo de discapacidad. Uno de estos ejemplos son los exoesqueletos robóticos que ayudan a las personas con discapacidades físicas a mejorar o a recuperar una función motora como tal. En esta imagen entonces vemos un ejemplo de un exoesqueleto en un joven que perdió la movilidad. Este sistema es muy interesante porque necesita la colocación de dos sensores intradérmicos que son capaces de leer las señales de la corteza sensoriomotora que aún es capaz de producir ciertos estímulos. Esa información entonces es procesada por un tipo de algoritmo que es el que traduce la actividad neuronal en comandos físicos. Bueno, otro tema muy importante para conocer, que es un poco ya más técnico, es la gestión de datos. Sí, vale. Bueno, en cuanto a este apartado, en medicina se generan grandes cantidades de datos clínicos, moleculares, de imágenes médicas y otros tipos, y aquí entonces la inteligencia artificial tiene una participación muy importante. Este tipo de inteligencia lo que hace es utilizar todos esos datos para entrenar modelos y extraer conocimientos que nos pueden ayudar en cuanto al diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de enfermedades. Algunos aspectos importantes en este tema, el primero es la recopilación de los datos, que es el primer paso para la gestión de datos de inteligencia artificial en medicina. Estos datos pueden provenir de diferentes fuentes como registros médicos electrónicos, imágenes médicas, datos genéticos, sensores portátiles y dispositivos médicos. Entonces, esta recopilación precisa y completa es esencial para garantizar la integridad de los conjuntos de datos utilizados en los modelos de inteligencia artificial. Otro aspecto importante es la integración de estos datos, ya que estos pueden estar dispersos en diferentes sistemas y formatos. Esta integración consiste entonces en combinar y organizar los datos de manera coherente para su posterior análisis, asegurando que sean compatibles y comparables entre diferentes fuentes.
Otro punto es la limpieza y el procesamiento antes de utilizar estos datos en los modelos de inteligencia artificial. ¿Esto qué implica? Eliminar valores atípicos, datos faltantes o datos erróneos para normalizarlos y transformarlos a un formato adecuado para su posterior análisis. El preprocesamiento adecuado, entonces, es esencial para garantizar la calidad de los datos y evitar sesgos o resultados incorrectos en los modelos de inteligencia artificial. Otro punto muy importante y también muy debatible es el almacenamiento y gestión de los datos. Aquí es necesario contar con sistemas de almacenamiento robustos y seguros para garantizar la integridad y la privacidad de los datos. Además, también se deben implementar medidas de seguridad y cumplimiento de normativas como el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Otro punto es la anonimización y privacidad. Esto es fundamental para proteger la privacidad de los pacientes que participen en este tipo de plataformas y garantizar la confidencialidad de esos datos. La anonimización de datos consiste en eliminar o enmascarar información identificable para proteger la privacidad, mientras a la vez se mantiene la utilidad de los datos para un posterior análisis. Y por último, en cuanto al etiquetado y la anotación, esto es muy importante para que los modelos de inteligencia artificial puedan aprender de dichos datos. Por ejemplo, como ya más o menos nos comentó Cami, en cuanto a imágenes médicas, los expertos deben marcar las regiones de interés o identificar patrones específicos para entrenar algoritmos de detección o diagnóstico. Este etiquetado y anotación son procesos muy laboriosos, pero fundamentales para la creación de conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad en este tipo de tecnologías. Todo esto también nos contribuye a datos para futuras investigaciones y también para el desarrollo y nuevos avances de soluciones de inteligencia artificial en la medicina. Otra aplicación muy importante de la inteligencia artificial pues es en cuanto a tratamientos médicos. Sí. Bueno, aquí vamos a tener el uso y desarrollo de terapias personalizadas. Esto al analizar datos moleculares, genéticos y clínicos de un paciente. Mediante esto, los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de identificar características específicas que influyen en la respuesta al tratamiento. Esto que permite seleccionar terapias más efectivas y evitar tratamientos ineficaces o con mayores probabilidades de efectos secundarios y también pues de gastos innecesarios para los pacientes y el sistema de salud. Algunas aplicaciones muy interesantes son sobre todo en cáncer, que aquí se utiliza, ya lo hablamos en el diagnóstico y también en el tratamiento. Por ejemplo, en el campo de la radioterapia se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a la planificación del tratamiento, determinando las dosis adecuadas y optimizando la entrega de esa radiación para minimizar el daño a los tejidos sanos circundantes. Hay una plataforma muy interesante que se nombra en este aspecto, que es la plataforma Watson for Oncology, que aquí vemos un pantallazo de la plataforma. Esta es capaz de proporcionar información a los médicos para ofrecer un tratamiento de cáncer personalizado basado en la evidencia mediante el análisis de volúmenes masivos de literatura médica para identificar ciertas opciones de tratamiento individualizadas y escalar el acceso en el tratamiento de la experiencia en oncología. Se dice que esta plataforma se basa en muchas revistas médicas, muchos libros de texto y millones de páginas de texto para brindar información, como vemos aquí, de diferentes opciones de tratamiento. Además, también brinda opciones de medicamentos e instrucciones en cuanto a su administración. Esta plataforma también es capaz de clasificar esas opciones de tratamiento basadas en la evidencia y también las vincula a estudios revisados por pares y guías clínicas. Su capacidad de aprendizaje automático significa, como ya lo explicó Vale, que es una plataforma capaz de aprender continuamente, ganando valor y conocimiento en el tiempo. Otro tipo también de terapia personalizada que se ha aplicado son para las enfermedades psiquiátricas, especialmente para trastornos como la depresión y la ansiedad.
Entonces, como vemos aquí en la imagen ilustrativa, se han desarrollado chatbots basados en inteligencia artificial que pueden proporcionar apoyo emocional, intervenciones terapéuticas y seguimiento a los pacientes con trastornos mentales. Estos pueden simular la interacción incluso con un terapeuta real y ofrecer recursos personalizados. También son capaces de realizar un seguimiento del progreso del paciente y ofrecer recordatorios para el cumplimiento del tratamiento. Nos pareció muy interesante este aspecto porque incluso son tecnologías capaces de identificar señales de riesgo como el suicidio y alertar a los profesionales de salud mental de manera oportuna. Entonces, en conclusión, como vemos, todas estas tecnologías no tienen como objetivo reemplazarnos en nuestra práctica diaria, sino más bien optimizar los procesos y tratamientos. Y como ya lo habíamos mencionado en la en la charla de la doctora Denis, son tecnologías que no podemos dejar a un lado, sino que las tenemos que usar a nuestro favor. Y eso era todo lo que les teníamos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muy valiosos los aportes. Hace unas semanas, pues yo hice una convocatoria a ver qué residentes podían estar interesados en inteligencia artificial para el diagnóstico de retina. Y Valeria y Camila respondieron y me alegra que Juliana se haya montado también en el bus. Y pues la idea inicial es estudiemos el tema y me parece pues que lo han estudiado muy bien y nos han mostrado un espectro amplísimo de aplicaciones. Vale la pena, obviamente, pues que vamos a seguir en este cuento y ya nos vamos a poner específicos en oftalmología y nos vamos a poner específicos en retina. La idea surge de las fotos de retina como herramienta de barrido y de diagnóstico. Todos ustedes saben que el diagnóstico de retina por parte de los médicos oftalmólogos pues es muy pobre, por más que se insiste en el entrenamiento en oftalmoscopía directa, en medicina y en las demás especialidades, medicina interna y neurocirugía, neurología, pues realmente son muy pocos los que logran un dominio del oftalmoscopio y un dominio del conocimiento para siquiera orientar apropiadamente un paciente. Entonces, de ahí me surgió la idea y de ver que fotos de retina es un examen que es insignificante en la clínica. Yo dije, pues tenemos estas cámaras maravillosas, estos recursos maravillosos, y no se usan, y la gente no los conoce. Entonces, pues vamos a iniciar una campaña en la cual les pido a todos que ayuden para diseminar la retinografía, que así le hemos puesto, no fotos de fondo ni fotos de retina, sino retinografía como herramienta diagnóstica y de ayuda en el seguimiento de una gran cantidad de enfermedades. Pues estamos elaborando todo el material, tanto publicitario como educativo, como instructivo, para que idealmente los médicos no oftalmólogos y también oftalmólogos que no están muy metidos en retina, que no dilatan de rutina a los pacientes, que no miran, que no son muy expertos en oftalmoscopía, pues también les puede servir. La idea es que sea un examen rápido, sencillo, relativamente barato, que mandan a la clínica y la clínica les devuelve el enlace de la foto digital publicada en un sitio digital. Ni siquiera imprime ni envía correos ni nada de eso, sino un enlace que básicamente se lo entrega al paciente y es el paciente el que lo comparte con el médico. Entonces todos los problemas de confidencialidad y manejo de datos se obvian con eso, pero con esta gracia adicional, que tenga un diagnóstico, ¿sí? Y ese diagnóstico, originalmente la idea es pasarlo por un programa de inteligencia artificial. Luego los casos positivos, revisarlos
por un equipo de residentes y los casos que dejen duda, revisarlos por un retinólogo. De manera que el diagnóstico sea realmente muy cierto. Ese es el proyecto. Y Valeria y Camila, y espero que ahora Juliana, pues se comprometieron a eso, y este es como el primer vistazo de lo que se puede hacer con inteligencia artificial, pues que es enorme, ¿no? Este es un campito chiquitico, y la propuesta con las muy buenas presentaciones de hoy es que nos sentemos y armemos la próxima, ya la específica de oftalmología y retina, y la hagamos un viernes, donde de pronto se haga una introducción general para la gente que no ha estado en estas primeras 2 charlas de Denis y ustedes, y luego entremos al tema específico de cómo vamos a hacer. Quiero hacerles una sugerencia, y es que además de revisar literatura y ya meternos al tema de retina y diagnóstico con inteligencia artificial de retina, exploren localmente si hay la capacidad, la inteligencia natural aquí para desarrollar inteligencia artificial. Si nosotros podríamos, si no desarrollar, de pronto complementar, ¿sí? Para un uso muy específico, pues que es el que acabo de mencionar. Finalmente quiero destacar que estas presentaciones, todo el mundo que hace una presentación le para muchas bolas a las diapositivas, porque es consciente de que las diapositivas ayudan a ilustrar lo que está diciendo, y eso tiene unas reglas y unas normas para que sea bueno y útil. No todo el mundo las sigue. Por ejemplo, aquí las 3 residentes las siguieron muy bien, las reglas de no mostrar grandes cantidades de texto, usar mucho las imágenes. Eso obviamente ayuda a entender y a mantener la atención. Eso lo tenemos claro. Lo que me parece que muy poca gente tiene claro es que el pedacito de video también ayuda, porque es que el contacto humano que hacemos a través de computadores ayuda. Entonces quiero destacar cómo Valeria, no sé si se acuerden, le ha puesto cuidado a eso. Miren, en este momento yo tengo la cara centrada en la pantalla, la tengo adecuadamente iluminada y tengo un fondo neutro. Luego, cuando me ven hablando, o sea, me ven y me ven claro. Casi nadie le pone atención a eso. Y en esta charla, solo Valeria le puso atención. Usted tiene una luz atrás, una ventana atrás, la cara se ve oscura, usted ve a veces la gente hablando así, hablando así, ¿no? ¿Cómo no le ponen atención a eso si eso es parte esencial de la charla? Que su cara esté centrada, que esté bien iluminada, obviamente que el sonido esté bueno, e idealmente que haya un fondo neutral para que la atención se concentre en lo que usted está diciendo. Entonces, felicito a Valeria porque ha dado el ejemplo de cómo se debe hacer el video. Obviamente prender el video, ¿no? Obviamente ponerle atención y prender el video del conferencista y ponerle atención. Mucha gente me dice, no, es que yo no tengo. Pues yo no tenía. Yo reacomodé muebles, invertí como 20,000 pesitos en un fondo, ¿sí? Yo no tenía, yo lo acomodé y ya lo tengo. Pues eso no es una cosa muy misteriosa. Puse una luz que tenía en otro lado, ahora la tengo de manera que si es de noche. Entonces, es simplemente motivado de mejorar la calidad de las charlas y de respeto por la audiencia que uno hace estas cosas. Entonces, les hago el llamado para que se ocupen y cuando vean el video que va a quedar grabado, que va a quedar entre otras en una página que estamos montando de la Sociedad Colombiana de Oftalmología de Inteligencia Artificial, en donde vamos a ir subiendo todo el material relacionado con inteligencia artificial. Entonces ahí los que no pudieron ver o quieran repetir esta charla, no solo queda el video, sino que queda la charla con la diapositiva, de manera que si quieren volver
sobre alguno de los websites o de los sitios que mencionaron, muy completa la revisión, pues pueden ir directamente a la charla y entrar al website. Eso va a quedar disponible, y al igual que toda la información que generemos en la oftalmología colombiana, pues en la medida en que la gente colabore y comparta, pero aspiro a que sí eso ocurra, sobre inteligencia artificial, y vayamos acumulando allí material y que todos nos eduquemos y aprendamos, porque lo que me ha quedado claro hoy, después de esta magnífica intervención, es que esto ya no es el futuro, está sucediendo, como en la propaganda de Aruba. Esto está sucediendo y está afectando la vida y la capacidad de todos. Y si no nos metemos a aprovecharla muy rapidito, pues rapidito nos vamos a quedar atrás. Lo de retinografía es un pedacito, es una cosita del espectro del campo. Hay muchas otras cosas, y llamaría a docentes residentes a que piensen en proyectos en donde involucremos inteligencia artificial, sea la que está hecha o sea la que podamos hacer. ¿Comentarios o preguntas? La doctora Pilar levantó la mano. Sí, yo estoy aquí. No tengo el fondo ideal porque Alberto lo tiene agallado para él en esta casa. Entonces, quiero decir dos cosas. Primero, quiero felicitarlas porque la parte del concepto y la parte de la forma de la charla fueron muy buenos, excelentes. Y por otro lado, quería añadir que nosotros podemos implementar esta parte del estudio y el interés por las imágenes en oftalmología desde los estudiantes que rotan con nosotros. Ellos se quejan de que realmente tienen pocas oportunidades de ver los fondos de ojo o lo que nosotros vemos en los pacientes, y si nosotros los incorporamos a un sistema en donde ellos lleguen y vean las imágenes y aprendan a clasificar las imágenes y aprendan a ver las partes patológicas, eso les va a servir mucho más que cualquier otra cosa que vean en la rotación. Entonces, podemos implementar un sistema en donde está el docente, está el residente y está el estudiante, y están viendo e interpretando las imágenes de los pacientes, de las patologías de los pacientes, y esto en una rotación corta son 10 días los que ellos rotan, pues pueden mejorar mucho su conocimiento. Se me ocurre a mí que por allí podemos empezar a implementarlo en la universidad. Incluyen aspectos epigenéticos como las modificaciones en alimentación y hábitos de vida como precursores de algunas patologías crónicas de HTA, DM e incluso psiquiátricas. Pues, Doc, en ese caso, pues la parte, digamos, epigenética son esos cambios o esos estilos de vida, factores, no sé, como el estrés, por ejemplo, que no propiamente pues van a dar una alteración en esa información genética. Entonces, la inteligencia artificial, dentro de lo que pudimos revisar, más que ir propiamente a esa epigenética y controlar, lo que es muy difícil, porque es difícil controlar pues como tal el estilo de vida de los pacientes, incluso para nosotros, lo que sí logra hacer es dar recomendaciones respecto a esas clasificaciones de los pacientes, o en el caso de enfermedades psiquiátricas, logra incluso como rescatar algunos aspectos de esas historias clínicas que se generan, para dar como ciertas como alertas pues con estos pacientes. Sí, yo quiero responderlo de otra forma. Pues la inteligencia artificial maneja los datos que usted le meta. Entonces, pues dependiendo del programa que se utilice, pues uno tiene que ver qué información le han metido. Entonces, obviamente, si le han metido información genética,
pues la va a analizar y la va a cotejar. Si le han metido epigenética, pues la va a analizar, la va a cotizar, la va a considerar. Y si usted en su historia mete información de cualquiera de esos tipos, pues obviamente la va a integrar y la va a considerar. Y eso nos lleva al cuento de toda la vida, pues que la historia clínica debe ser lo más completa y debe quedar lo más documentada posible, tanto los positivos como los negativos pertinentes. Entonces, pues sí, vamos a llegar a un momento y yo aspiro a que con la nueva historia clínica a la que se le está trabajando, pues eso sea muy sistematizado y muy organizado. Ya no se requiere el asunto de que los campos precodificados, que yo no sé qué, basta con un texto, pero ese texto tiene que estar muy completo. Entonces, que la historia clínica quede muy completa y vamos a llegar a un punto en donde, como lo mostraron, pues usted coge su historia clínica y la somete a un programa de inteligencia artificial y le tira el diagnóstico y le tira las recomendaciones y no tiene que hacer nada, pues no tiene que escribir, ni preguntar, ni hacer nada. Y eso podría eventualmente estar casi que integrado en el software de la historia. Y sobre la sugerencia de Pilar, pues es uno de los mecanismos de validación. Entonces, una vez que montemos, por ejemplo, el programa de retinografía, el chequeo que hacen los residentes de las imágenes, pues a eso pueden asistir, se pueden llevar estudiantes y se puede diseñar de pronto un formatico en donde los estudiantes vayan contestando y cotejar eso con lo que encontró la inteligencia artificial o con lo que encontró el sistema, que como les digo, un primer barrido sería inteligencia, un segundo barrido sería residentes y un último barrido sería retinólogo, donde se va filtrando pues desde lo muy grande, desde los muchos números hasta los números más pequeños. Y si a ese proceso se someten los estudiantes, puede terminar uno haciendo un reporte validatorio del método. ¿Algún otro comentario o sugerencia? Hola, doctor, ¿cómo está? Es que yo quería comentar que, por ejemplo, nuestro grupo de quinto semestre, estamos, de hecho, nuestro proyecto de grado es, de hecho, sobre el deep learning, pero en glaucoma. Y ya hicimos como una primera investigación con el doctor Rivera, que de hecho se validó uno de los deep learning, que es el Inception B3, con una población que él también como tenía pues en parte de farallones. Y ahora el proyecto que estamos haciendo es, de hecho, lo que usted acaba de decir, pero en glaucoma, con fotografías de fondo de ojo. Lo leímos pues nosotros tres como residentes, que es Francisco, Natalia y yo. Lo leyeron también 4 glaucomatólogos y pues también se va a leer pues con el gold estándar, que es como unas imágenes que teníamos, versus también el deep learning que se validó, que es el Inception. Entonces ya estamos haciendo pues la parte de los resultados y hasta ahora lo que llevamos, porque nos falta pues que el deep learning lo lea porque ya lo leímos nosotros, es que pues sí está arrojando que obviamente es mejor pues como la sensibilidad y la especificidad que tiene el deep learning en comparación pues tanto a residentes como a glaucomatólogos en este caso. Entonces pues sí es como interesante. Y pues lo que queríamos es hacerlo pues como aquí en Colombia pues no hay así como tal, pues la población es diferente digamos a otras partes del mundo. Entonces lo que quería pues en nuestro proyecto es como validarlo aquí pues al principio pues como en Valle del Cauca, pero pues que se pueda utilizar pues a nivel pues como también nacional como tamizaje en glaucoma en fotografías de fondo de ojo. Pues yo lo que les recomendaría es que entonces se peguen al trabajo que vamos a hacer con Camila, Valeria y Juliana de retinografía, o sea, que se conversen para que pues no solo le apliquemos programas diagnósticos de inteligencia artificial para detección de enfermedades retinales, sino que le apliquemos lo que ustedes hayan avanzado en diagnóstico de glaucoma, porque obviamente va a estar la foto ahí, entonces va a estar el disco analizable. Entonces, y esos son los dos grandes campos pues, de fotografía de fondo en lo que se llama
diagnóstico de poblaciones o screening de poblaciones, es detectar enfermedades retinales y detectar glaucoma. Entonces, pues obviamente que si vamos a estar promoviendo la toma de fotografías y el ordenamiento de fotografías por parte de los médicos, pues obviamente debemos someterlo al análisis de glaucoma. Entonces, la invitación es a que trabajemos todos en lo mismo, aunque veo que la orientación de ustedes era un poquito distinta, era como comprobar que sí, que un software sí puede leer o detectar glaucoma, pues entonces lo metamos en la parte práctica. La tarea que yo les había puesto a Camila Valeria es: encuentren el software que lee retina, vean cuál es el mejor, miren los distintos software, cómo se trae, cómo se compra, qué hay que hacer pues para tener esto. Y hoy en día les diría, y qué posibilidades hay de desarrollarlo inclusive, o de mejorarlo, o de trabajarlo localmente para que cumpla algunos requisitos adicionales. O sea, mirar todo el espectro de los programas que hay de detección de patología retinal, aunarlo a los programas de detección de glaucoma e iniciar la campaña de retinografía con esos dos recursos. Y en el caso de glaucoma, pues supongo que independiente de la valoración que hayan hecho, pues se monte un sistema parecido a lo que yo estoy pensando. Se le corre a las fotos un software inicial, luego puede haber unos residentes que revisen y validen los casos positivos, y finalmente, en caso de duda, pues entre un docente, un experto en glaucoma y dé la palabra final. Pero entonces que las retinografías salgan con los dos análisis, tanto de retina como del nervio óptico. Muy bueno, muy bueno. La doctora Denise levantó la mano. Y Dios mío, que sí, o sea, chévere lo que usted dice, no solamente mirar los que ya existen, sino se puede generar uno. Y en la universidad, en el grupo de innovación, hay un ingeniero que se llama Juan Pablo García, les paso el dato a las niñas, y él está muy interesado en eso, porque de hecho cuando se acuerda que teníamos la camarita esa de tubito de imágenes, de tomar fotos del celular, me buscó recientemente para ver si habíamos seguido con eso, tomando fotos, porque quiere usar las fotos para diseñar algo, porque él generó un software para eso. Entonces yo creo que ¿cómo es? La inteligencia natural en la región sí la hay, y está en la Javeriana en el centro de innovación. Toca aprovechar esa gente que además tiene la plata y tiene las ganas. Sí, sí, muy valioso, porque ellos sí mostraron mucho interés. Pues yo creo que el proyecto de diseñar un aparatico para que los médicos aprendieran a tomar fotos y eso entrara a una base de datos y todo eso, se nos volvió muy enredado, porque realmente fue difícil, fue complicado tomar las fotos. Pero esta nueva idea de promover la retinografía con cámaras buenas, pues yo sí creo que tiene potencial de darnos unos resultados muy buenos. O sea, el paciente sí tiene que ir a la clínica, y podemos pensar en integrar otros sitios donde se tomen fotos, y ya con asesoría de estos ingenieros, pues todo lo que es la base de datos, el manejo, los análisis, todo eso, pues cómo construir eso, pues tiene mucho trabajo, pues. Y muy bueno recordar que esta gente está interesada. Exacto. O sea, ellos Ok. lo que necesitan son datos, son fotos, y dándoles a ellos Sí. la información, ellos pueden ayudarnos. Bueno, muy bien. Entonces quedamos para la próxima, que va a ser un viernes, ¿no? Valeria y Juliana. Sí, Doc. La haremos un viernes, Camila. Sí, Ok. doctor. Hasta luego. Hasta luego, Buenas- muchísimas Muchas gracias. gracias, Muchas hasta luego. gracias a todos, hasta luego.